والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la clase de hadith, o la serie de clases de hadith, del estudio del libro Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawi fil Aqida wal-Ittiba', el memorándum de la narración profética sobre la creencia y el seguimiento, escrito por el imam el Sheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Regresamos ya, Juan, barakallahu fikum. Si se recuerdan, la última clase empezamos repasar el libro o los ahadith, sacando todos los principios o fundamentos que hemos tomado de este libro como un resumen o breve repaso para beneficiar lo más posible bi'idhnillahi ta'ala. Y la última clase pues empezamos eso, de mencionar los principios que se toman o los fundamentos que se toman de estos hadith sobre el aqida y el seguimiento de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam en aqida y da'wa y el manhaj, la metodología, para asegurar que hemos beneficiado inshallah bi'idhnillahi ta'ala de los ahadith y aclarar estos asuntos importantes bi'idhnillahi ta'ala. Vale, hoy vamos a empezar con el hadith número 12. Terminamos la última clase, terminamos con el hadith 11 y vamos a tomar hadith por hadith, mencionando los principios y fundamentos que podemos tomar de este hadith. El hadith número 12 era el hadith de Abdullah ibn Mas'ud, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó sobre que Allah subhanahu wa ta'ala no envió a un profeta a una nación o una comunidad antes de mí, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo está diciendo, antes de mí, excepto que de su comunidad había Hawariyun, aquellos compañeros de él que lo apoyaban y lo ayudaban, excepto que ese profeta tenía Hawariyun que seguían la sunna de ese profeta y ordenaban o seguían su orden o cumplían con el orden de ese profeta. Y después de ellos, después de esa generación de esos compañeros de ese profeta, llegó gente que abandonó el seguimiento del profeta y abandonó el seguimiento o la práctica de esos compañeros, diciendo cosas que no decían esos compañeros y haciendo cosas que no hacían esos compañeros. Mandaban con cosas que no mandaban o no hacían esos compañeros. Y dice
el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien lucha contra ellos con su mano, pues es un creyente. Y quien lucha con ellos con su lengua, pues es un creyente. Y quien lucha contra ellos con su corazón, pues es un creyente, y no hay nada después de eso de imán. Así que de este hadith, ya ikhwan, barakallahu fikum, tomamos unos principios y fundamentos de la aqida y el manhaj, la metodología del Islam, y en la da'wa y en la práctica del din. Vemos de este hadith que cada profeta tuvo compañeros, aquellos que seguían su sunnah, tomaban de él, seguían su ejemplo. Ellos eran los primeros que siguieron ese profeta y aprendieron su sunnah y aplicaron la sunnah de ese profeta. Y no había nadie más sabio o que conocía mejor la práctica de ese profeta como esos compañeros de ese profeta, alayhi salatu wassalam. Entonces, quien sigue el camino de esos compañeros, de ese o sea, la gente o la generación que llega después de esos compañeros, pues quien sigue el camino de esos compañeros de ese profeta, pues sigue el camino correcto, el camino recto, y está sobre la guía. Y esto es muy importante, entender este hadith aplicándolo a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los compañeros, los sahaba de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sahaba, los compañeros de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran los más sabios de la religión después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eran los mejores musulmanes y creyentes de esta comunidad musulmana. Eran los que temaban a Allah subhanahu wa ta'ala más y cumplían con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y las obligaciones del din. Ellos eran los que tomaron directamente la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no hay nadie que entiende el Islam mejor. No hay nadie después de ellos, que llegó después de ellos, que entiende el Islam mejor que ellos. Así que quien sigue el camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, el entendimiento del din, el entendimiento del Corán y de la Sunnah y la práctica de la religión, pues entonces es guiado. Y quien abandona el camino de los sahaba o opone el camino de los sahaba en algo, pues se ha desviado y ha caído en desvío. Entonces esto es muy importante, y Juan, entenderlo. Cada persona que opone el camino de los sahaba, pues entonces es necesario, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien lucha contra ellos, quien lucha contra esa gente que opone el camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, esos desviados, pues entonces que luche, si lucha contra ellos con su mano, es creyente. Luchar contra ellos con la mano físicamente es para la gente de autoridad, como el gobernante, la gente de autoridad de un pueblo, que pueden parar esa gente con su mano. Por ejemplo, silenciarlos, ordenarlos que se callen, no dejarlos dar charlas o pláticas, no dejarlos difundir su desvío, o encerrarlos, o a castigarlos con algo. Solo la gente de autoridad puede hacer algo con su mano. Alguien de autoridad. Y no es necesario ser el gobernante. Por ejemplo, el imam de la mezquita, que tiene autoridad en la mezquita, puede ordenar a esa persona o esa gente que no hable, y prohibir a esa persona o esa gente que no hable y no difunde su desvío. Y si no hacen caso y no respetan las reglas o las órdenes del imam, pues entonces lo pueden sacar de la mezquita y pueden impedir que él entre a la mezquita. Y eso es permitido en el din del Islam.
Entonces esa es la persona que tiene autoridad. No es para cualquier persona luchar contra ellos con su mano o físicamente. Eso es solo para la gente de autoridad, sea el gobernante, o sea el juez, o sea el sabio, o sea el imam de la mezquita. Ellos tienen la autoridad de dar esos juicios. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo, y quien lucha contra ellos con su lengua es creyente. Es creyente. Luchar con su lengua es luchar contra ellos con la lengua es que refutarlos, advertir contra ellos. Este es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay mucha gente que no le gusta las refutaciones contra la gente de desvío o contra la gente que comete errores en el din. No les gustan las advertencias contra esa gente. No les gustan las refutaciones, pero esto es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquí dijo, quien lucha contra ellos con su lengua es mu'min, es creyente. Es creyente. Entonces, quien lucha contra ellos, quien los refuta, quien hace advertencias contra esa gente desviada, contra su desvío y la gente del desvío, es creyente, como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso, Juan. Yani, no cualquier otro o cualquier otra persona lo dijo. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, man jahidahum bilisanihi fahuwa mu'min. Quien lucha contra ellos con su lengua, pues es creyente. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wa man jahidahum biqalbihi fahuwa mu'min. Y quien lucha contra ellos con su corazón, pues es creyente. Su corazón aquí quiere decir luchar contra ellos con su corazón, es decir, odiar y oponerlos y estar apuesto o en contra de ellos en nuestros corazones. Odiamos ese desvío y odiamos la gente de desvío porque ellos engañan y llaman la gente a su desvío. Entonces odiamos eso y odiamos a esa gente. Y eso es del din de Allah. Y quien no hace eso y lucha contra ellos con su corazón, fahuwa mu'min. Igualmente hay gente ignorante que dice no hay odio en el Islam. Eso es una cosa increíble que pueden decir eso, que no hay odio. Sí hay odio, porque Allah odia y ama. Allah ama cosas y odia cosas. Y es de la naturaleza que Allah ha creado el ser humano también con eso. O sea, de odiar y amar. ¿Acaso no hay cosas que odiamos? Claro que sí. Entonces, nosotros en el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos llama a amar todo lo que Allah ama y odiar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Entonces nosotros odiamos en nuestros corazones y estamos en contra, con nuestros corazones estamos en contra el desvío y la gente, esa gente de desvío, que llama el desvío o que están sobre el desvío. Así que quien lucha contra ellos con su corazón, es decir, los odia, pues entonces es mu'min, es creyente. Y aquí es las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que la gente que dice no es permitido odiar un musulmán ají, no sé qué, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, no yo. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Quien lucha contra ellos con su corazón es creyente. Es creyente. Y aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Juan, menciona que esto es lo más bajo del imán. Después de eso, si la persona no cumple con luchar contra ellos con su mano o con su lengua o con su corazón, ya no hay nada después de eso de imán. Lo más bajo es luchar contra ellos con su corazón. Si no puede con su mano, no puede con su lengua, porque luchar contra ellos con su lengua se necesita conocimiento. Advertir contra ellos y refutar su desvío se necesita conocimiento. Si la persona no tiene el conocimiento suficiente para refutarlos o advertir contra ellos, pues por lo menos tiene que odiar el desvío y odiar la gente del desvío. No. Y eso es parte del din del Islam y la creencia, metodología del Islam. Seguimos con el siguiente hadith, ya Juan, el hadith de Tamim al-Dari.
Tamim al-Dari narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo ad-dinu nasiha 3 veces, que la religión es sinceridad y consejo. Y cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam a quién, o mensajero de Allah, dijo lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa amatihim, yani que es sinceridad para Allah y su libro y su mensajero y los líderes de los musulmanes y su gente. Entonces aquí vemos que todo el din de Allah es sinceridad y es consejo. Es decir, el consejo se da con sinceridad. La sinceridad y el consejo van juntos. Al-ikhlas, es decir, tener ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, de que la adoración es para Él solo único primeramente. Rendirse a Él y entregarse a Él en obediencia. Esto es la sinceridad en el din del Islam, ikhlas. Adorarlo a Él solo y único y entregarse y someterse a Él en obediencia. Eso es el ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces todo el din es ikhlas. No hay ningún aspecto de la religión que no tiene que ver con el ikhlas o con an-nush. An-nush es sinceridad, otra palabra para sinceridad. Pero también esta palabra an-nush también significa consejo, por ser que cuando se da consejo hay sinceridad, que quieres lo bueno para la otra persona y es sincera. El consejo es sincero, ¿no? Y la persona es sincera en lo que dice para la otra persona. Entonces, tener ikhlas o sinceridad para el libro de Allah subhanahu wa ta'ala también es tomarlo como la verdad y una guía en imán, en fe y en práctica. Eso es sinceridad para el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinceridad para el profeta sallallahu alaihi wasallam es seguirlo, obedecerlo y amarlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam. Amarlo, seguirlo y obedecerlo, eso es tener ikhlas para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Igualmente ikhlas para los líderes de los musulmanes es obedecerlos en lo que ellos nos ordenan, que es lícito en el din. Y si nos ordenan con algo que no es lícito o es ilícito, pues entonces no obedecemos a ellos por ser que es obligatorio obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala encima que todos. Así que sinceridad a ellos es obedecerlos y darles consejo. Dar a los líderes de los musulmanes consejo cuando se necesita dar consejo. Igualmente a los musulmanes. Hay sinceridad a los musulmanes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que nosotros cumplimos con los derechos de ellos. Los amamos y los apoyamos. Y les damos consejo. Y eso es el nasiha para los musulmanes. Igualmente el nasiha es un asunto de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. Es un aspecto de esto. Y este es un gran pilar en la aqida también, ya Juan, barakallahu fikum. Ordenar lo bueno y prohibir lo malo. El amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Que el nasiha es parte de eso. Cuando ordenamos lo bueno y mencionamos a los musulmanes sus obligaciones en el din de Allah y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y establecer el tawhid y establecer el salah y establecer los derechos del din, pues eso es ordenar lo bueno. Y prohibir lo malo, pues eso es advertir contra todo lo que es malo y enseñarles todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido y su mensajero, y todo lo que es haram y de creencia o de dicho o de acción. Y esto es prohibir lo malo. Entonces, dar nasiha, dar consejo, es un aspecto de ordenar lo bueno y ordenar lo bueno y prohibir lo malo. Porque en el consejo
pues se hace eso. Cuando le damos consejo a un hermano o hermana, estamos aconsejando a esa persona con lo que Allah le ha obligado y con lo que Allah le ha prohibido. Y eso es el nasiha para el musulmán, sea el gobernante o sea el musulmán regular o normal. Naam. Entonces también las refutaciones de los sabios contra la gente de el desvío es nasiha, es consejo para la umma, para la comunidad musulmana. No es hablar de la gente así o criticar la gente, juzgar la gente como dice la gente que no entiende bien la religión. Es consejo para la comunidad musulmana. Aléjense de esta gente, aléjense de este grupo, de esta secta, aléjense de este desvío, aléjense de este pensamiento, aléjense de esta creencia, este credo, aléjense de esta gente que los va a desviar del camino recto y los va a llevar al infierno para eternidad. Aléjense. No hay da'wa, ya Juan, no hay da'wa. No se puede predicar el din del Islam sin advertir contra todo lo que es malo. Y de lo más grande de lo que es malo es el shirk y el kufr y la bid'a. El shirk, politeísmo, el kufr, incredulidad, la bid'a, innovación, el desvío. Eso es lo más grande que el predicador del Islam debe tener en su da'wa. Si no escuchas, cuando escuchas una persona que es predicador o enseña, es profesor de temas islámicos o es un imam de la mezquita que da clases o es un hermano que enseña, profesor o una persona que regresó de los estudios islámicos en las universidades islámicas para enseñar a la comunidad el Islam, pero no se oye en su da'wa de esa persona o las enseñanzas de esa persona, no se oye advertencias contra la gente del desvío y no se oye advertencias contra los desvíos o contra grupos o sectas o personas, es porque esta persona no está cumpliendo con los derechos de da'wa. No está cumpliendo con los derechos de da'wa. Tiene que advertir contra estas cosas, porque es consejo para la comunidad. Es consejo. Es consejo. Le preguntaron al imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le dijeron, Abu Abdullah, se me hace muy difícil decir que fulano es desviado o fulano no se toma de él. Y el imam Malik dijo, en una narración hasta se enojó y le dijo, siéntate. En otra narración le dijo, cállate. Fuerte, con una expresión fuerte. Y en otra narración más fuerte dijo, ya ahmak, oh tonto. Subhanallah. Le dijo, si yo me callo y tú te callas, o sea, si yo me quedo en silencio y tú te quedas en silencio de la gente del desvío, entonces ¿cómo va a saber la gente lo correcto o sea, ¿cómo va a saber la gente lo correcto o la verdad entre la falsedad? ¿Cómo va a saber eso? Entonces, hay que corregir y hay que advertir contra todo lo que es mal del desvío y la gente del desvío. No. Y eso es nasiha. Eso es consejo. Y es parte de al-amr bil-ma'ruf wa nahy anil munkar. Es parte de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. El siguiente hadith fue narrado por Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam cuál acción es más amado a Allah subhanahu wa ta'ala, y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, as-salah ala waqtiha, la oración en su tiempo. Y le preguntó, ¿y después cuál? Y dijo, cumplir con los derechos de los padres, o ser bueno con los padres. Bir al-walidain. Bir al-walidain es ser buenos con los padres y cumplir con sus derechos. Y después dijo, ¿y después qué? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, al-jihadu fi sabilillah, luchar en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala.
Naam. Y de este hadith, ya Juan, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala ama algunas acciones y odia otras acciones. Porque aquí vemos que le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam cuáles acciones son más amadas a Allah subhanahu wa ta'ala. O cuál acción es la más amada a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si hay acciones que Allah ama. Si Allah ama algo, también lo odia. Odia otras cosas. Entonces, Él ama unas cosas y odia otras cosas, lo opuesto de eso. Entonces, sabemos de que si Allah subhanahu wa ta'ala dice la mejor acción o la más amada acción a Allah subhanahu wa ta'ala es la oración en su tiempo, pues Allah subhanahu wa ta'ala odia que la persona abandone el salah y no rece su salah en su tiempo. No reza su salah en su tiempo. Allah odia eso. Igualmente, la acción de cumplir con los derechos de los padres o ser buenos con los padres, Allah ama eso. Lo opuesto, Allah lo odia. Si eres malo con tus padres y eres mal en cumplir con los derechos de tus padres y los tratas mal, Allah odia eso. Allah odia eso. Igualmente, luchar en la causa de Allah, que hay diferentes niveles de luchar en la causa de Allah, pero abandonar esa lucha, también Allah lo odia. Así que Allah ama unas cosas y odia otras cosas. No hay esa creencia de que Allah no odia, eso es algo falso y algo del desvío, que la gente del desvío menciona eso para no cumplir con el din de Allah subhanahu wa ta'ala y no cumplir con advertir contra lo desvío o lo desviado. Igualmente las acciones tienen diferentes niveles con Allah subhanahu wa ta'ala. Hay unas acciones mejores con Allah y otras menos. Hay unas acciones más amadas a Allah y otras menos. Así que vemos en este hadith que hay unas acciones más amadas a Allah subhanahu wa ta'ala o mejores con Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces eso es algo que también vemos, que las acciones más amadas a Allah subhanahu wa ta'ala debemos hacer ese esfuerzo de cumplir con esas acciones. Y vemos que el salah o la oración en su tiempo es lo que Allah ama más, y eso es más que todo. Entonces la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, cumplir con la oración es algo muy importante, y hoy en día hay musulmanes que no le da esa importancia ni cumplen con eso, que es un derecho que Allah tiene sobre nosotros como musulmanes, y eso es cumplir con el salah, establecer el salah, es parte de los pilares del Islam. Así que hay mucha gente que no reza el salah en su tiempo, no reza el salah en su tiempo, y Allah odia eso. Allah no permite eso. Así que el salah es muy importante, ya Juan. Debemos darle mucha atención de cumplir con el salah. Así que el salah, vemos en este hadith, es más amado a Allah subhanahu wa ta'ala que ser buenos con los padres. Y ser buenos con los padres es más amado a Allah subhanahu wa ta'ala que luchar en la causa de Allah. Y sabemos que luchar en la causa de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam se ha mencionado de que la recompensa para aquel mártir que muere luchando en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pues hay una gran recompensa para él. Pero de todos modos, ser buenos a los padres es más amado a Allah que luchar en la causa de Allah. Y hacer la oración en su tiempo, realizar la oración en su tiempo, es más amado a Allah que todo eso. Entonces tenemos que entender bien que las acciones tienen diferentes niveles con Allah subhanahu wa ta'ala. El siguiente hadith, si se recuerdan, es el hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que es sobre el tema del hadith, es de la intención y sinceridad de la persona en hacer esos actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. El hadith es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam nos mencionó de tres diferentes personas
que serán los primeros que serán juzgados en el día del juicio de los musulmanes. Y el primero es aquel que luchó en la causa de Allah y murió luchando en la causa de Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala le preguntó, ¿qué hiciste? Y él lo mencionó, yo luché en la causa de Allah hasta que morí por tu causa. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, mentiste. Luchaste solo para que digan de ti que eres valiente. Y lo dijeron, y Allah ordenó que lo echan y lo tiren en el fuego. Igualmente, la segunda persona que aprendió el Corán, buscó el conocimiento y aprendió el Corán y lo enseñó. Y Allah le preguntó, ¿qué hiciste en la dunya? Y él mencionó eso, que yo busqué el conocimiento, aprendí el libro y lo enseñé, es decir, el Corán. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, lo hice por tu causa. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo, mentiste, mientes. Lo hiciste para que digan de ti que eres sabio o que eres recitador del Corán. Y lo dijeron. Y después Allah ordenó que lo tiren en el fuego. Igualmente la otra persona, la última persona que se menciona en este hadith, la persona que dio caridad. Y Allah le preguntó, ¿qué hiciste en la dunya? Dijo que no había ningún camino o ninguna cosa que se puede dar en caridad excepto que yo lo hice para ti, o Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, mentiste o mientes. Lo hiciste para que digan de ti que eres generoso. Y Allah subhanahu wa ta'ala ordenó que lo tiren en el fuego. Entonces, de este hadith que vemos que Allah castigó a esta gente, aunque hicieron unas grandes obras. Como luchar por la causa de Allah y morir. Como tomar muchos años de buscar el conocimiento, memorizar el Corán y enseñarlo toda su vida, es una grande obra. Igualmente, dar toda su riqueza en caridad por muchos años es una grande obra, pero de todos modos Allah los castigó con el fuego, por ser que no había ikhlas, no había sinceridad de esa gente. Entonces aquí vemos que la mejor obra con Allah subhanahu wa ta'ala no vale nada si es que no hay una intención pura. Si no hay sinceridad para Allah, no vale nada. La mejor obra que se puede mencionar no vale nada con Allah subhanahu wa ta'ala si no es hecha sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala o con una intención pura que es para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo lo que es aparente y lo que es oculto. Todo. Entonces, conoce las intenciones. Entonces, no es solo las cosas que hacemos, pero es la intención también pura que tiene que ser para Allah subhanahu wa ta'ala. La persona es recompensada por la obra y la intención que tiene. Entonces, si su intención es pura y su obra es correcta, pues será recompensado. Pero si una de esas dos cosas no es correcta, Allah no lo acepta y será castigado. Si no tiene sinceridad con Allah, aunque su obra lo hizo correctamente, Allah lo castiga. Y si la persona puede ser que tiene una buena intención, pero hace una obra incorrectamente, haciendo un desvío, también Allah subhanahu wa ta'ala no acepta eso. Entonces tiene que ser con esas dos condiciones, las obras o los actos de adoración o creencia. Tiene que tener la intención pura que sea sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala y tiene que ser correctamente hecho, es decir, acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y también vemos en este hadith que en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala va a aclarar a toda la gente la verdad
de todo y la falsidad de todo. Va a aclarar la falsidad y la verdad. Todo lo que es la verdad y todo lo que es falso. Naam. El siguiente hadith, ya Juan barakallahu fikum, es el hadith de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, donde menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona una similitud o un ejemplo, hace un ejemplo con el conocimiento y la lluvia. Y menciona que hay en veces una lluvia que llega fuerte, que hay mucha lluvia y pega a la tierra. Y hay esas tierras que acepta el agua, y esa agua y la tierra, de allí sale vegetación y beneficio para la tierra y para la gente. Igualmente hay esa tierra que no acepta la agua y no sale vegetación, pero la agua se queda encima de la tierra, y entonces la gente beneficia de la agua que queda ahí, como los animales llegan y pueden tomar de allí, o también igualmente los seres humanos pueden beneficiar de esa agua. Y la otra tercer ejemplo es la tierra que no sale vegetación ni tampoco se queda la agua allí y no hay beneficio en nada. Así que así mismo el conocimiento menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam. Primero ejemplo que el agua que cae es como el conocimiento, cae sobre la persona, así como el agua cae en la tierra y lo acepta y sale vegetación. Entonces así el conocimiento que la persona recibe, lo aprende y beneficia de ese conocimiento en su práctica, aumenta en fe y en su práctica. El segundo ejemplo, donde la tierra no acepta la agua, pero la agua se queda encima, es el ejemplo de los sabios o la gente que beneficia a los demás con ese conocimiento. Y el tercer ejemplo es el que no beneficia a él mismo y el que no beneficia a los demás con su conocimiento. Así que esto es algo que vemos que hay tres diferentes tipos en este ejemplo. Entonces el mejor es aquel que beneficia él mismo y aumenta en fe y aumenta en práctica y beneficia a los demás. Ese es el mejor. El segundo es el que beneficia a los demás. Pero el tercero es el que no beneficia ni él mismo ni beneficia a los demás. No. El siguiente hadith, ya Juan barakallahu fikum, es el hadith de Abdullah ibn Mas'ud, que reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que es obligatorio para ustedes la veracidad. Por cierto, la veracidad lleva a la persona o guía a la persona a la piedad, y por cierto la piedad guía a la persona al paraíso. Que la persona no deja de ser veraz hasta que Allah subhanahu wa ta'ala lo escribe con él como un veraz. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió y dijo que es prohibido la mentira. Por cierto, la mentira lleva a la persona al fujur. Al fujur es corrupción o pecados grandes. Y esa corrupción o esos pecados grandes lleva a la persona al fuego. Por cierto, la persona no deja de mentir hasta que está escrito con Allah que es un mentiroso. Entonces aquí vemos ya, Juan, que la veracidad es de imán, primeramente. Es de imán. Y guía a la persona a muchísimas obras buenas. La veracidad es de imán, y imán pues guía a la persona a diferentes obras buenas. Y pues las obras buenas con el imán pues guía a la persona al paraíso. Igualmente lo opuesto de la veracidad es la mentira. Entonces la mentira pues guía a la persona o lleva a la persona a
la corrupción o a los pecados grandes o la inmoralidad. O sea, hace la persona caer en esas acciones. Y esas acciones o esos actos de corrupción o de pecados grandes, pues son las acciones que lleva a la persona a otras más grandes acciones, que en veces hasta llega la persona a la incredulidad o a politeísmo o a la vida grande que lleva a la persona al fuego. Nah. Entonces tenemos que saber, ya Juan, que el conocimiento no se obtiene excepto por aprender, y el buen comportamiento no se obtiene excepto con practicarlo. Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bita'allum wa al-hilmu bitahallum, que el conocimiento no llega excepto con aprenderlo, y el buen comportamiento o la paciencia o la piedad no llega excepto con practicarla. Naam. El siguiente hadith, ya Juan, es el hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: hay 4 cosas, si la persona lo tiene, si tiene estas cosas, es un hipócrita completo. Y si tiene una de estas cosas, pues él tiene o posea una característica de hipocresía hasta que lo deje. Si confían en él, traiciona. Si habla, miente. Si hace un acuerdo, lo rompe. Y si entra en una disputa, pues se comporta mal. Se comporta mal o ataca o insulta. No. Esto, ya Juan, primeramente sabemos que la hipocresía verdadera y completa es que la persona dice que es musulmán engañando a la gente, pero en su corazón en realidad no es musulmán, es incrédulo. Él mismo sabe que no es musulmán, pero dice que es musulmán para engañar a los musulmanes por cualquier razón que él tiene para obtener un beneficio. Ese es el hipócrita, el juicio del hipócrita en el Islam. El hipócrita de creencia. Ese es el nefaq el-itiqadi. Nefaq el-itiqadi, hipocresía de credo, de creencia. Que él dice que es musulmán, pero no es musulmán. Está engañando a los musulmanes por una razón u otra. Pero estas características que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam son las características de los hipócritas verdaderos. Entonces, cuando el musulmán, que no es incrédulo, es musulmán, es creyente, pero puede ser que tiene una de estas características, y eso es algo que el creyente debe alejarse de esas características, porque son características de el hipócrita, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: el hipócrita estará en lo más bajo y el peor lugar del infierno. Naam. Así que el musulmán, el creyente, debe alejarse de esas características, por ser que si aumenta y aumenta y aumenta en esas características, puede ser que llega a llevar a esa persona a la incredulidad y lo saca del din del Islam por esa incredulidad. Deja de creer en el Islam, deja de guiarse por el Islam. Así que es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aquí. Quien las tiene todas, pues es un hipócrita puro. Quien tiene unas, pues tiene aspectos de la hipocresía hasta que lo deje. Así que esto es algo, ya Juan barakallahu fikum, que debemos darle mucha atención. Y hay que tener cuidado también usar esta palabra nefaq o decir que alguien es un munafiq, un hipócrita, porque es muy común
con los musulmanes en diferentes países de los musulmanes usar esta palabra como un insulto y decir eres munafiq. Pero munafiq es incrédulo. Si le dices a una persona munafiq, le estás diciendo incrédulo. Así que no debemos decirle a una persona eres un munafiq. A'udhu billah. Eso no es permitido. Decirle a un musulmán eso. Así que, porque nadie sabe el corazón si la persona es incrédula o no. Los corazones son para Allah subhanahu wa ta'ala. Pero decirle munafiq, eso no es permitido, ya Juan, no es permitido. Porque el munafiq en el Islam es el que dice que es musulmán, pero en realidad no es musulmán, es incrédulo. Naam. El siguiente hadith, ya Juan, es el hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que se alejen de los 7 pecados grandes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam cuáles son, y el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó con el shirk y con la magia y matar un inocente, a comerse los intereses del dinero, igualmente comer el dinero o tomar los intereses del dinero y tomar o coger la riqueza del huérfano y mal usarla. Igualmente abandonar o dar la espalda en el día del combate contra el enemigo, abandonar el combate sin orden o sin causa. Igualmente acusar una persona inocente, acusar a esa persona con fornicación. Entonces estos son los pecados grandes que el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió contra estos pecados. Vemos que los pecados grandes, ya Juan barakallahu fikum, se llaman en árabe el kaba'ir dhunub. De la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, el kabira o todos los pecados grandes, el kaba'ir dhunub, son todos los pecados que Allah en el Corán ha mencionado que el castigo para ese pecado es el infierno. Cualquier acción o dicho o creencia que Allah menciona en el Corán que el castigo para eso es el infierno, pues eso es uno de los pecados grandes en el Islam. Y es lo que mencionan los sabios y los imams de la Sunna. Entonces, los kaba'ir dhunub, los grandes pecados, ya Juan, de la aqida o la creencia de Ahl Sunnah, es de que esos pecados se necesita completamente para que Allah perdone o para que acepte. La persona tiene que arrepentirse de esos pecados. Se tiene que arrepentir. Claro, Allah perdona quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, de todo, excepto si la persona muere sobre el shirk. Si la persona muere sobre el shirk, Allah no perdona eso. Pero si la persona no muere sobre el shirk y muere aunque muere con todos los pecados grandes y no se ha arrepentido, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere perdonarlo, lo perdona. Y si no, lo castiga. Pero lo que queremos decir aquí es que los pecados grandes se necesita arrepentirse de esos pecados para recibir la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala generalmente. Porque hay acciones como dua o como acciones que mencionan que borran los pecados, como el ayuno, como hay dhikr, como hay salah. Pero si no, la persona no se ha arrepentido, pues entonces esos pecados no se borran. Lo que se borran son los pecados menores, no los pecados mayores. El pecado mayor se necesita tauba, arrepentimiento. Se tiene que arrepentir de ese pecado. Y es la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. El siguiente hadith es el hadith de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an, que reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dio un ejemplo diciendo que mi ejemplo es como el ejemplo que es como mi ejemplo en que Allah subhanahu wa ta'ala me ha enviado es como el ejemplo que aquel hombre que llega a su gente diciéndole que
va a llegar un ejército a atacar el pueblo. Que por cierto yo lo he visto con mis ojos. Entonces la gente que obedece y le hace caso y lo cree, pues se salvan de ese ejército. Y la gente que no lo cree y no lo obedecen, pues serán destruidos. No. Y así igual dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es mi ejemplo. Quien me obedece y me sigue será salvado, y quien no me obedece y no me sigue, pues será destruido. No. Así que en este hadith vemos que quien sigue el mensajero de Allah, quien lo sigue y quien lo obedece, pues será salvado, y quien lo desobedece y no lo sigue será destruido. Entonces, así como dijo el imam Malik rahimahullah, que la sunna es como el arco de o el barco de Noé, de Nuh. Quien se sube se salva. Quien se sube se salva. Entonces quien está sobre la sunna se salva igual. Entonces seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es salvación de todo mal en la dunya y en la akhira. En la dunya y en la akhira. Y sabemos que seguirlo y obedecerlo son de los derechos y de las condiciones y derechos de el testimonio de fe Muhammad Rasulullah. Cuando el musulmán dice Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, cuando la persona hace ese testimonio de fe para entrar al Islam o para declarar su fe, pues ese segundo testimonio de decir testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, viene con condiciones para que sea válido. Viene con derechos que se tiene que cumplir para que sea válido ese testimonio de fe. El primero es التصديق بكل بما أخبر عنه, que es el primero es creer en todo lo que nos ha informado. Todo lo que nos ha informado el profeta sallallahu alaihi wasallam es obligatorio creerlo. Creer en él y creer en lo que nos ha informado. Eso es lo primero. La segunda cosa es ta'atuhu fi kulli ma amara bih. Yani obedecerlo en todo lo que nos ha ordenado. Es obligatorio creer que es obligatorio obedecer el profeta sallallahu alaihi wasallam en todo lo que nos ha obligado. Entonces no es solo obligatorio creer en todo lo que nos dice, pero es obligatorio obedecerlo en todo lo que nos ordena. Igualmente, la tercera cosa es obligatorio alejarse de todo lo que nos ha prohibido y creer en ello. Igual no se puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto acorde de su sunnah. Esas cuatro cosas. Creer en todo lo que Él nos ha informado, obedecerlo en todo lo que nos manda, obedecerlo en todo lo que nos ha prohibido, alejarnos de todo eso y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala acorde de su sunnah. Esas cuatro cosas son de las condiciones y los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam, del testimonio de fe Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, quien no cumple con estas cosas, si niega de lo que nos ha informado el profeta sallallahu alaihi wasallam, si niega que es obligatorio obedecerlo, si niega que es obligatorio alejarse de lo que nos ha prohibido, y si niega adorar a Allah subhanahu wa ta'ala acorde de su sunnah, pues es incrédulo y ese testimonio no es válido. Entonces, esto, Juan, quien cree en el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo sigue y lo obedece, obtiene esa salvación de todo mal en esta dunya y en la akhira. Y el último hadith aquí, Juan, el hadith 21, es el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay tres cosas que si la persona las encuentra, prueba la dulzura de imán, de que Allah y su mensajero sea más amado a él que cualquier otro.
y que es más amado a él, que Allah y su mensajero son más amados a él que cualquier otro. La segunda cosa, que él ama a una persona solo por la causa de Allah. No lo ama excepto por Allah subhanahu wa ta'ala. Y la tercera cosa, que él odia regresar a la incredulidad, así como odia ser tirado en el fuego. No, estas tres cosas, quien las tiene, pues ha probado la dulzura de imán. No, entonces aquí vemos, ya Juan, al imán, vemos de este hadith que el imán tiene su dulzura. Tiene su dulzura, y esto es lo más dulce que se puede obtener. Lo más dulce que se puede obtener en el din de Allah es la dulzura de imán, la dulzura de fe. Y eso es, eso se obtiene con amor y con odio. Otra vez mencionamos odio. Entonces hay odio en el din del Islam, ya Juan. Y esta dulzura de imán se obtiene con amor y odio. Aquí vemos dos cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, que de estas tres cosas, dos cosas tienen que ver con el amor y otra cosa con el odio. Por ejemplo, amar a Allah y su mensajero más que cualquier otro, pues es el amor. Que tenemos que amar a Allah y su mensajero más que todo. Y amar a una persona solo por la causa de Allah, se ama solo por Allah subhanahu wa ta'ala, también tiene que ver con amor. Y la tercera cosa es odiar regresar a la incredulidad. Se odia incredulidad o regresar a la incredulidad, así como odia ser tirado en el fuego. Entonces se odia shirk, se odia kufr, se odia bid'ah, se odia inhiraf. Todo lo que es negativo que lleva a la persona al fuego, el creyente lo odia. Todo lo que Allah odia, el creyente odia. Todo lo que Allah ama, el creyente lo ama. Entonces, aquí vemos, ya Juan Barakallahu Fikum, que se obtiene esta dulzura de imán con amor para Allah y su mensajero más que otro, y amar al creyente solo por la causa de Allah, por ser que él posea imán y práctica del din del Islam, y que es musulmán y que es creyente en Allah y que es una persona que sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo amamos solo por la causa de Allah. Igualmente odiamos la incredulidad y regresar a ella, así como odiamos entrar al fuego, a'udhu billah. Y claro, las señas de todo esto para que sea la persona veraz y sincera, que es cierto lo que tiene estas cosas. Si la persona ama a Allah y su mensajero, pues los obedece. Si la persona ama a Allah, obedece a Allah y cumple con Allah y lo adora a él solo y único, sin hacer shirk. Y si la persona ama al profeta sallallahu alaihi wasallam, pues la evidencia de eso es que lo sigue y que lo obedece y que toma su ejemplo y está sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esas son las pruebas de que él ama a Allah y su mensajero más que todos, que no hay nadie que él sigue o obedece antes de Allah y su mensajero. Igualmente, si la persona ama un creyente, si él ama a un creyente solo por la causa de Allah, pues cumple con sus derechos. Cumple con sus derechos y lo trata bien. Trata bien a los creyentes, trata bien a los musulmanes, cumple con sus derechos. Y si la persona odia la incredulidad y regresar a la incredulidad, pues entonces se aleja de todo lo que es de la incredulidad, como el shirk, y como el kufr, y como la bid'ah, y como los pecados grandes, y todo lo que lleva a la persona a la incredulidad y lo que lo lleva al fuego, lo abandona. Entonces la persona que tiene estas acciones, pues estas son pruebas y evidencias que él primeramente ama a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero más que todo, y ama al creyente solo por la causa de Allah, y odia regresar a la incredulidad, así como odia ser tirado en el fuego.
Naam. Y con eso, esos son los principios y fundamentos que queríamos compartir con este estudio de este libro, ya Juan, y con eso terminamos el estudio completo de este libro, el libro Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqida wal-Ittiba', el memorándum de la narración profética sobre la creencia y el seguimiento, escrito por nuestro Sheikh al-Imam Sheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali, hafidhullah, que Allah lo preserve y lo cuide siempre, amén. Y con esto, ya Juan, terminamos la clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto y nos mantenga firmes sobre ello, sobre él, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone de nuestros pecados y fallos y errores, y que nos recompensa o acepte de nosotros las buenas obras que hacemos para su placer. Con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا.